Listo, ya estamos en sala. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Nuevamente, permítame saludarlos a cada uno de ustedes presentes en la sala. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Virtual con código QR. Bueno, me imagino que es por el certificado, ¿no? Dicen, ah, ya, ok. Perfecto. Buenas noches con todos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlos. Nuestra penúltima sesión, así que poquito a poquito ya nos vamos despidiendo del curso. Ha sido muy gratificante poder acompañarlos en esta semana bastante maratónica, bastante con mucho esfuerzo porque hemos estado todas las noches. Yo acabo de llegar del trabajo hace instantes y tuve que llegar con las mismas, ¿no? Sacar la computadora y prender la computadora y poder iniciar la clase. Así que de acá hasta las 10 de la noche para poder continuar con la capacitación programada. Mañana estamos terminando la sesión. Mañana me parece que tenemos un tema de auditoría, me parece que es auditorías. Así que va a estar muy interesante el tema también de mañana. Con eso estamos cerrando el curso. Esperemos, vamos a hablar mañana de bastante casuística también sobre las auditorías, algunos puntos importantes que debemos tener en consideración, por ejemplo, para poder aplicar, ¿no? las auditorías, y eso es importante, ¿ya? Para el desarrollo, sobre todo para aquellos que están quizás, ¿no? Llevando o estableciendo quizás alguna línea sobre las auditorías, o si de repente desean dedicarse, ¿no? A las auditorías, también es muy, muy bueno, muy importante también poder encaminarse por esa materia de ser auditor. Es bonito porque conoces muchas experiencias por parte, ¿no? De las organizaciones a las cuales auditas, y bueno, ya dependerá de todos y cada uno de ustedes qué es lo que eligen, ¿no? Ser capacitadores de repente, ser auditores, ser consultores también, ¿no? Hay distintas líneas o quizás son multifacéticos. Me dice que se escucha con eco, Neymari, o todos cómo me escuchan, por favor. ¿Hay un audio ahí de repente con eco o solamente el problema es de Neymar y que está? ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Seguramente ahí el problema es la señal de Neymar, y te pedimos ahí que puedas, por favor, tener la consideración de repente de salir de la sala y volver a conectarte, ¿no? Siempre pasa. Sí, perfecto. Procedamos con eso, Neymar, y luego ya podemos conectarnos a la capacitación. A ver, ¿qué nos dice? Ingeniero, ¿qué tal? Soy bachiller en ingeniería de minas y quiero hacer práctica profesional. ¿No conocer alguna página donde encuentre esto? Ah, ok, perfecto, Liz. Bueno, las páginas que existen pueden revisar en internet, hay muchas, ¿no? Tanto de las empresas, en LinkedIn, por ejemplo, también ofrecen bastantes oportunidades para temas de prácticas, así que por ahí también pueden ir revisando. Muy bien, la clase del día de hoy es de respuesta a emergencias. Es un curso bastante interesante, bastante particular también, sobre todo, ¿no? De cómo responder ante emergencias, y más allá de lo que la norma diga, más allá del cumplimiento normativo, ya sea nacional o internacional, vamos a ver hoy día una norma que es bastante interesante. Vamos a revisar esa norma, vamos a ver algunos detalles de esta norma que la verdad es muy, muy interesante. Así que esa información que les traigo el día de hoy con respecto a respuesta a emergencia, esperemos que también lo podamos aplicar, a poder también adoptar nuestros planes, ¿no? Acordes a las necesidades. Eso también es muy importante. Yo veo mucho, por ejemplo, que lo que les comentaba, ¿no? El famoso copy-pega, donde traemos los planes del amigo, traemos los planes del compañero, o me los pasó, me los prestó, y por ahí hacemos el copy pega, solamente le pasamos, ¿no? El nombre de la empresa y ya está todo, ¿no? No es así. ¿Qué tal, Aaron? ¿Cómo está? No se preocupe, ya estamos conectados para el inicio de la sesión. Así que me gustaría, por ejemplo, saber, ¿no? Así un poquito como sondeo, ¿qué tal ustedes, cómo están organizando sus planes de respuesta a emergencia? ¿Ya los tienen implementados? ¿Vienen haciendo de repente algunas prácticas, ¿no? Algunos simulacros, quizás, de estos planes de emergencia, o todavía no los han implementado, todavía están en ese proceso, están haciendo todavía de repente su análisis? Me gustaría un poquito saber de ustedes con respecto a este tema.
y luego ya centrarnos en la capacitación. Entonces, por favor, si pueden participar por el chat para poder un poquito hablar sobre este tema y conocer, ¿no? Cómo están ustedes trabajando sus planes de respuesta a emergencia, cómo los están aplicando, quizás alguna experiencia, ¿no? En el proceso en el desarrollo o todavía, como dice Esteban, aún no lo queremos implementar. Trabajo con brigada, nos dice César, perfecto, ¿no? Importante, ¿no? La relación que debemos de tener y que las brigadas se encuentren capacitadas, se encuentren entrenadas, sobre todo, como les comentaba, recuerden en la capacitación, me parece que fue ayer o anteayer, o el viernes pasado o el sábado, no recuerdo muy bien, sobre una inducción que yo estaba dando. Y en ese momento una señorita se ahoga comiendo una fruta. Entonces, ahí nadie pudo actuar. En ese momento los que estaban presentes se les complicó, se les nubló la mente y yo tuve que poder, pues, en ese momento aplicar los conocimientos de primeros auxilios para poder salvar a esta persona que estaba en un problema de atragantamiento. Neymar nos dice, forma parte de una brigada comunitaria. Elaboré mi plan de emergencia en el edificio. Ah, mira, qué bonito, qué excelente, ¿no? Hay, por ejemplo, también los planes familiares, ¿no? Los planes de emergencia familiares, el plan de emergencia en el edificio me parece muy bien. Por ejemplo, los condominios deberían tener sus planes de emergencia, ¿no? Y difundidos también internamente, ¿no? En los condominios, en los edificios, para poder saber, ¿no? Cuáles son los medios, cuáles son los mecanismos ante una emergencia, sobre todo un sismo, ¿no? Que es lo más particular que a veces nos golpea. Se hace capacitación teórico-práctico, claro, ¿no? Siempre, sobre todo la práctica ayuda mucho, ¿no? La práctica es la que nos da un poquito más del expertise, más la aplicación de la teoría a la práctica. Luis nos dice, me inscribí a este curso por recomendación familiar. Ah, qué bueno, qué bueno. Por lo que hay más ofertas para supervisores somos, nos dice. Excelente, Luis. Qué bueno, esperemos que todo lo que hemos conversado, el desarrollo del curso igualmente, esperemos que haya sido de su completo agrado hasta el momento y todo lo que vayamos a conversar también lo vayamos a poner en práctica. Jorge, ingeniero, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre el plan de respuesta a emergencias y el plan de contingencia? Y ya sabía que me iban a hacer esa pregunta. En mi caso manejamos un plan de respuesta para accidentes. Lo vemos en el desarrollo de la clase, Jorge. Ahí hay unas definiciones que me gustaría comentarlas y en base a eso vamos a sacar una conclusión. Pero ya sabía, siempre es una pregunta muy particular en este tipo de capacitaciones. Ya me imaginaba que iban a hacer la pregunta y Jorge se animó. Ya lo tenemos implementado, nos dice Eric, qué bueno. En el caso de la micro y pequeña empresa también aplica el plan de respuesta a emergencias. En este caso, claro, porque estamos hablando de una pequeña empresa, una microempresa, una pequeña, ¿no? Que hay tantos trabajadores y si pasa algo, pues imagínate cómo saben el proceso de evacuación, ¿no? Cómo actuar ante una emergencia, etcétera. Entonces siempre es bueno desde ya poder generar esa cultura también de accionar y la forma como responder a estas situaciones que a veces nos golpean en un momento menos pensado. Entonces, para que no nos agarren, no nos sorprendan, ¿no? Como dicen, o no nos agarren fríos, escucho mucho esa palabra, poder también responder adecuadamente, ¿no? Entonces, más allá del papel de lo que te diga el plan de emergencia como tal, lo ideal es cómo esto se implementa, cómo esto se aplica, ¿no? Tú puedes tener un plan de emergencia de 50 hojas, pero al final en la práctica nadie lo conoce, en la práctica no sabe cómo manejar ese plan, cómo hacer el seguimiento, cómo aplicarlo y caemos, ¿no? en el error. Entonces es importante siempre complementar, ¿no? El plan una vez elaborado, compartirlo, difundirlo, aplicarlo, hacer los entrenamientos, ¿no? Las prácticas que tengamos que hacer. Plan de emergencia, conocimiento en caso de sismos, inundaciones, pero ideal conocer sobre el SST en caso de accidentes, claro. También es importante, por ejemplo, ¿no? Que ustedes mapeen qué hacer en caso de accidentes, ¿no? Cómo actuar, por ejemplo, si es un accidente leve, si es un incapacitante, si es un mortal, ¿no? O un incidente. Son varios aspectos ahí, por ejemplo, que también se trabajan de la mano con los médicos, primeros auxilios, ¿no? A veces hay una fractura expuesta, ¿qué hacer, por ejemplo, ¿no? Son varios términos, varios aspectos, varias secuencias que tenemos que aplicar y sobre todo yo siempre converso y les explico de que el plan de emergencia debe ser elaborado por un equipo multidisciplinario, no solamente por el supervisor, por el coordinador, por el jefe, sino debería haber miradas de distintas aristas.
¿no? ¿Para qué? Para que este plan sea nutrido, no solamente por el ingeniero, de repente de seguridad y salud en el trabajo, o por el gestor de riesgo de desastres, sino que sea elaborado por un equipo multidisciplinario y que todos tengan esas nociones, ¿no? Que puedan aportar a ese plan, ¿no? El médico, de repente una enfermera, también la parte de atención, eso ayuda mucho, ¿no? Nosotros como ingenieros, en mi caso, por ejemplo, conocemos la parte de seguridad, pero no somos muy especialistas de repente en la parte ya de salud ocupacional, en la parte de atención al trabajador ante imagínense, ¿no? Una fractura expuesta, ¿no? Entonces, podemos conocer lo básico sí, ¿no? Pero más allá ya del tema de la atención, eso ya, por ejemplo, un médico, una enfermera, tiene más práctica, maneja más esto en su día a día. Entonces es importante que esto se complemente para que tengas un buen plan, ¿no? Un buen plan en tanto en la parte de documento como tal, y al final esto lo apliques, pues, ¿no? Haciendo las prácticas, los entrenamientos, eso hace que la información plasmada en tu plan lo lleves a la práctica. Bachiller, perdón, soy ingeniero industrial, nos dice bachiller, ¿qué norma debería saber para mi carrera o qué me recomienda? Bueno, en este caso, Luis, tendríamos que determinar exactamente en qué te quieres especializar, ¿no? Recordamos que uno puede estudiar cualquier carrera, pero depende a qué uno se orienta. Yo, por ejemplo, me especialicé en sistemas integrados de gestión, ¿no? Me gusta esa materia, los sistemas de gestión, seguridad, medio ambiente, calidad, etcétera. Va a depender usted bajo qué rubro se van a especializar, ¿no? Como profesionales. Entonces, ustedes ya tienen que elegir cuál es el fin, cuál es el objetivo que se han planificado. No se escucha, me dice Palomino, Lincoln Palomino Moreira. ¿Me confirman, por favor, si algo está pasando? A ver, por el chat, Pedro, y los planes de continuidad operativa. Claro, los planes de continuidad de negocio, por ejemplo, tenemos ahí una norma, ¿no? La bandida 2301, que nos habla también, por ejemplo, de los planes de continuidad de negocio. Entonces ahí también, por ejemplo, importante, que es otro tema, ¿no? Básicamente, es otro tema que también la norma ISO lo desarrolla y es muy amplia también esa norma en donde habla de la continuidad del negocio, ¿no? Justo lo que nos comenta Pedro también ahí en el chat. Muy bien, a ver si se escucha bien, ¿no? Ya, excelente. Centro de esparcimiento, Carmen, y se ha nombrado al Comité de Seguridad y Salud y recién se está coordinando las medidas de seguridad. Perfecto, perfecto. Muy bien, espero que ese Comité de Seguridad trabaje también de la mano coordinada con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son ustedes. Perfecto, muchas gracias. Se escucha perfecto, muy bien. Entonces, con esta breve introducción y un poquito saber de ustedes sobre este tema de la respuesta a emergencia, no olvidar, igual tenemos un descanso a las 9 de la noche para poder hacer un pequeño break y luego también continuamos hasta las 10 de la noche de la capacitación y finalizamos prácticamente a esa hora. ¿Ok? Muy bien, el temario para el día de hoy es el siguiente. Respuesta a emergencias es la sesión 5. Mañana terminamos la sesión número 6. Vamos a ver el marco legal normativo en cuanto a respuesta a emergencias o en emergencias, mejor para no estar hablando ya así simplemente en emergencias. Algunas definiciones importantes, vamos a ver cómo se comportan estas definiciones, ¿no? La seguridad humana en la evacuación. Ahí hay una norma de la NFPA, ¿ya? Cuando lleguemos a ese avance de la capacitación, vamos a abrir la norma, vamos a revisar la norma y hay unos puntos bastante interesantes, ¿no? Que podemos aplicar nosotros y poder guiarnos de esta norma internacional para poder llevar cierta información y poder nutrir nuestros planes de emergencia. Entonces vamos a revisar esa norma. Hay una norma también de la OSHA también que vamos a revisar el día de hoy como referencia o son normas referenciales. Ya ustedes pueden elegir si pueden trabajar algo de estas normas y lo pueden agregar a sus planes. Todo siempre pensando en la mejora continua, ¿no? Pensando siempre en adecuar los planes a su contexto de la organización. Principios en la protección contra incendios es el último tema. Entonces ahí vamos a ver algunos detalles, ¿no? Sobre esta última temática. Hay mucho de verdad de qué hablar. Hay mucho de qué hablar cuando hablamos de respuesta a emergencias, pero vamos a ver y vamos a seguir el temario proporcionado por la escuela. ¿Ok? Entonces, con eso iniciamos la primera sesión del día de hoy y nos viene quizás mucho a la mente y al recuerdo, ¿no? Varios de los accidentes, varios de los eventos que se presentaron, por ejemplo, ¿no? Con este tema del gas,
¿no? El año pasado, me parece, el año pasado, hace 2 años, en Villa El Salvador, me parece que fue, si no bien recuerdo, alguien que me haga recordar, quizás me equivoco, hubo un derrame de gas y todo un evento, digamos, catastrófico, ¿no? Que se presentó todo año 2020, ¿verdad? 2019. Ahí sí soy muy malo para recordar esa fecha, espero que me puedan ahí comprender, pero bueno, todos recuerdan ese evento y la verdad que muchos desconocían de lo que podía pasar. Claro, Villa Salvador, ¿no? Perfecto, perfecto, Marco. Ya, el año sí no recuerdo, me ayudan con el año, pero sí me acuerdo que fue en Villa Salvador. Entonces ahí nos llama mucho la atención, varias personas fallecieron en ese evento y hay muchos como este que pasan y a veces por desconocimiento, ¿no? Obviamos de repente algunas actuaciones de emergencia, ¿no? Pensamos que no va a pasar nada, entonces es importante siempre poder, y sobre todo, ¿no? Aquellas empresas que se dedican a trasladar de repente este tipo de gas, este tipo de elementos químicos, poder tener, ¿no? Sus planes de respuesta de emergencia, aplicarlos adecuadamente, ¿no? Entonces, eso de ahí ayuda mucho y sobre todo que los trabajadores pues estén capacitados y entrenados para poder ayudar, ¿no? En el caso cuando esto pase. Y así como esto hay muchos eventos que pasan, hablando, por ejemplo, alguien me dijo por el chat, ¿no? De los accidentes, por ejemplo, ¿no? Importante también que ustedes internamente, yo sé que muchos dirán, sí, pasó un accidente, hay que hacer esto, pero a veces en el momento, en el acto, cuando uno ve el accidente, cuando pasa algo, no sabe qué hacer, no hay responsabilidades, el brigadista de repente no estuvo entrenado, no sabe cómo utilizar el extintor, cuando se dan cuenta, de repente el extintor está, ¿no? con la presión baja y cuando van a hacer uso, pues no sale nada. Entonces hay mucho de repente ahí que trabajar en equipo, ¿no? Con todos, básicamente con todos, de poder coadyuvar a que los procesos que se hayan implementado en la empresa y conforme este plan de respuesta a emergencias verdaderamente surta, ¿no? El efecto que todos queremos, que es en la aplicación ya en casos, por ejemplo, reales, ¿no? Que se puedan presentar. Importante acá de que ustedes hagan, por ejemplo, un análisis de vulnerabilidad, ¿no? Un análisis de vulnerabilidad para saber cuáles son esas amenazas externas, sobre todo, ¿no? Internas. Muchos sabemos que puede pasar un incendio, puede pasar un derrame de sustancias peligrosas, si es que manejan ustedes este tipo de sustancias químicas, o los accidentes como tal, ¿no? Primeros auxilios, ¿no? La respuesta básica que debemos de dar ante un accidente, la atención primaria, ¿no? Que debemos de dar ante un accidente, ante un evento, y saber cómo responder ante ese evento. Hace poquito, por ejemplo, se percataron en la noticia, fue hace 2 días, me parece, o la semana pasada o el fin de semana, un evento que pasó en la tele, en donde dieron a conocer de que un señor se estaba desmayando, me parece, se desmayó y nadie decía nada, ¿no? Llegaron, trajeron la camilla, todo el mundo caminaba, todo el mundo pasaba, no quiero decir en dónde, ustedes saben dónde, de repente vieron la noticia, pasaron como 20, casi como media hora y nadie actuó, lo acostaron en el piso, entonces vemos que hay mucho todavía por trabajar y por hacer para poder responder a este tipo de eventos y que a veces cuando no estamos preparados pasa eso, ¿no? Cuando no hay una preparación, no hay un entrenamiento, pasa verdaderamente eso. Y eso es lo que al final nos cobra factura. Exacto, Carmen, ¿no? Evaluación de vulnerabilidades, ¿es adicional a la matriz de riesgo o es lo mismo? El análisis de las vulnerabilidades que ustedes pueden hacer es mediante una matriz de riesgos, ¿no? Mediante una aplicación de poder evaluar, ¿no? Probabilidad y consecuencia. En el argot coloquial es una matriz de riesgo, ¿no? Como les dije en la clase, cuando conversábamos sobre el tema del IPRC, se ha vuelto muy coloquial la palabrita matriz, ¿no? Matriz de riesgo. Entonces, cuando hacemos análisis de vulnerabilidad, básicamente trabajamos mediante una probabilidad. Una probabilidad. Vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la definición, les voy a mostrar ahí una herramienta sobre análisis de vulnerabilidad, que también forma parte de un documento emitido también ya por el Ministerio de Trabajo, en donde hay un plan como tal para poder, o el paso a paso, por así decirlo,
para implementar los planes de respuesta a emergencia y te dice cómo hacerlo, todo eso. Así que eso también lo vamos a ver cuando lleguemos específicamente a ese apartado de la vulnerabilidad, ¿ok? Ya está, por favor, eso lo vemos en el transcurso. Entonces, el marco legal, ¿no? Sobre respuesta a emergencias, primero empezamos por lo nuestro, ¿no? Nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. Nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo establece lo siguiente, ¿no? Miren lo que establece y lo que dice nuestra ley. El empleador, ¿ok? Asegura que los trabajadores y sus representantes son consultados, ¿ok? Son informados y capacitados en todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo relacionados con su trabajo, incluidos o incluida las disposiciones relativas a situaciones de emergencia, ¿ok? Por ejemplo, qué hacer ante un accidente, qué hacer en caso de sismos, si la empresa, por ejemplo, está ubicada al costado de un cerro, imagínense, puede ser de repente la sierra, ¿no? Presencia de huaicos, presencia de derrumbes, presencia de ocurrencia de deslizamiento de tierras, ¿no? Estar preparados, inundaciones, por ejemplo. Entonces, tenemos que estar informados, capacitados para poder responder adecuadamente a esta situación de emergencia. Entonces, nuestra ley de seguridad ya nos dice específicamente esto y el artículo 39 cuando nos habla de los objetivos de la planificación del sistema de gestión, ojo, me habla de objetivos de planificación, o sea, yo debo de planificar para ver exactamente qué es lo que tengo que hacer. Y ahí en el apartado del punto B, o literal B, me dice la mejora continua de los procesos, la gestión del cambio y la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. La mejora continua, por supuesto que sí, parte de todos los días hacer mejora continua. La gestión del cambio, como les dije, cuando llevábamos el curso ayer, ¿no? Los riesgos, básicamente, hoy en día son cambiantes, ¿ok? Los riesgos cambian en el día a día. No es que el riesgo se mantenga, sea un riesgo que está para toda la vida, sino los riesgos son cambiantes, aparecen, desaparecen, se presentan y es un mundo cambiante. Entonces, tenemos que hacer constantemente gestionar estos cambios. ¿Ok? Estableciendo controles, medidas adecuadas para poder mitigar el efecto de daño. Y la preparación y respuesta ante emergencias. Preparación, capacitado, formado, entrenado, para que tú puedas responder a una situación, ¿ok? Que sea de emergencia. A veces me ha pasado en que el personal recibe la capacitación, por eso que es importante hacer las prácticas, ¿no? Recibe la capacitación, por ejemplo, de primeros auxilios, atragantamiento. ¿Cómo aplicar la maniobra de Heimlich ante un atragantamiento por comer manzanas, por ejemplo? Perfecto. Yo sé que la virtualidad hoy en día ayuda mucho porque evita que te traslades de un lugar a otro para llevar una capacitación y te conectes en cualquier parte del Perú y del mundo. Pero el detalle, chicos, es que si esto no lo ponemos en práctica y si no hacemos ejercicios y si no hacemos prácticas, se nos va a olvidar. O llega el momento en que alguien se ahoga y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Y ahí viene el gran problema. Claro, me enseñaron virtualmente, pero ya no me acuerdo si pongo la mano acá, si es la otra mano encima de esta, o la mano la coloco acá en el pecho, cómo hago la maniobra. En cambio, cuando tú haces una práctica, la práctica, como bien dice en esta frase, hace al maestro, ¿no? Se te queda más, digamos, esa práctica que tú has hecho que la propia teoría, porque la teoría te enseñan, te dicen esto y te vas a olvidar. Como dice Jorge, ¿no? Es un entrenamiento constante. Una vez me preguntaron y me dijeron, ingeniero, pero si el año pasado ya llevamos una capacitación de primeros auxilios, ¿que otra vez vamos a llevar este año? Pues le digo, es una capacitación constante. Esto, imagínense que pase algo, usted se olvida y mira, justo cuando llevaron la capacitación, los brigadistas en la empresa, ¿qué pasó? Estaban haciendo las prácticas y justo le dicen a él, pues, ¿no? El capacitador le dice, estaba presente ahí haciendo supervisión de la capacitación. Y cuando le dice, a ver, ¿cómo actuamos ante un atragantamiento? A ver, no, explíquenos, ahí está el maniquí. Y se acercó y se puso él como que a pensar, ¿no? Oye, ¿cómo se coge esto? ¿Cómo voy a coger el maniquí? Y después cuando terminó la capacitación le dije, ya ves, ¿te acuerdas?
te olvidas, ¿no? Y me dijo, sí, me dice, "Oh, pero sí, no me acordaba", me dice, si tenía que colocar por acá o la mano acá, y a ver, entonces por eso es que es importante la práctica, ¿no? Es importante el entrenamiento, la práctica. Miguel, hay empresas que solo cumplen con la norma pero no la aplican. Esa es la verdad muy cierta, ¿no? La parte documentaria, por eso le decía, ¿tienes tu plan de emergencia? Sí, acá está. Uy, qué bonito. Vamos a la realidad y nada de lo que está en el plan se cumple. Por eso me gusta mucho hablar, ¿no? De la realidad como tal y a veces nos dedicamos mucho a cumplir la norma, que está bien, ¿no? Tener el plan está bien, pero hay que tener un plan que sea aterrizado y adecuado al contexto de la organización, al contexto y la naturaleza de las actividades de la empresa, contexto interno y externo, ubicación geográfica, etcétera, ¿no? Para poder verdaderamente aplicar un plan adecuado a lo que la empresa hace, a las actividades que hace la empresa. Entonces, por ahí las cosas van mejorando porque si hacemos prácticas, vamos a hacer prácticas en pro de la mejora, ¿no? De las actividades que en este caso la empresa realiza y eso me va a ayudar. Cuando pase algo, ya saben cómo van a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Complementar de repente con las charlas de seguridad, complementar con la emisión de repente de algunos flyers informativos, ¿no? Siempre alimentar con información visual para hacer los recordaris, como bien dicen, ¿no? Sobre estos temas que son importantes para que no se nos olvide, ¿no? Algunas empresas no quieren invertir en esos temas, que es su formalidad documentaria. Así, y me ha pasado, estimado, y les comento así súper cortito nada más, una mala experiencia. Bueno, no tan mala, pero casi mala experiencia, pero mi ética está por delante. Me contactaron para implementar un sistema de gestión de ICCT. Cuando me contactan, me dicen, ingeniero, nos han recomendado a usted para que nos implemente un sistema de gestión. Uy, le digo, qué bueno, les agradezco mucho la confianza, ¿no? Entonces, en ese momento me pidieron la propuesta técnica económica que les envíe, no hay problema, yo les envío, ¿no? Y luego me contacta la señorita, ¿no? Y me dice, ingeniero, me dice, quería conversar con usted sobre la propuesta que nos ha enviado. Sí, le digo, comente, me tiene alguna duda para yo poder ayudarle a resolverla. Sí, ingeniero, lo que pasa es que nos está cobrando un poquito carito, me dice, y necesitamos que esta implementación sea pues súper rápida, me dice, y no se demore mucho. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Y cuánto estiman ustedes, pensaban en hacer esta implementación? Ah, ya ingeniero, mire, le comento, ¿no? Entre no, me decía, no, justo también estamos cotizando con otro profesional. No se sienta mal, me dice, no, no, para nada, le digo, coménteme, le digo, estamos cotizando con otro profesional y me dice que nos ha enviado la propuesta, nos está cobrando la sexta parte que usted nos está cobrando, ¿no? Y nos implementa el sistema de gestión en una semana, en 7 días. Ah, caramba, le digo, debe ser un extraterrestre, ¿no? Porque una semana es complicado implementar un sistema de gestión. Y yo me admiraba, ¿no? Y le digo, bueno, le expliqué a la señorita muy amablemente, ¿no? Yo en mi interior, pues, me causaba un poquito de extrañeza. Entonces yo le expliqué, le dije, mire, le digo, la situación es esta, ¿no? Le expliqué cómo es el sistema de gestión, la implementación y todo eso. Y al final le digo, bueno, la decisión está en ustedes. Yo simplemente les planteo mi propuesta, ya ustedes verán si lo toman o lo dejan, pero lo único que le digo es que esa propuesta de una semana, eso es inviable. Lo que van a hacer ustedes es simplemente gastar su dinero y me imagino que si lo van a hacer es porque simplemente desean cumplir con la norma, tener todos los documentos que deben tener para que usted lo pueda presentar, pero eso no es así. Señores, al final nunca más me contactaron. No sé si de repente fueron con ese otro profesional u otra profesional, porque no me dijo si era varón o dama, y no me contactaron nunca más hasta el día de hoy. Imagínense, entonces, eso pasa cuando solamente queremos cumplir con la norma y verdaderamente no aterrizamos, no vemos que sinceramente la seguridad no es un gasto, es un beneficio, ¿ok? Algunas empresas solo cuando se tienen en forma teórica o, a ver, en forma teórica o no en práctica hasta ocurre un accidente. Sí, pues ahí, por eso que somos reactivos, ¿no? Somos reactivos. Uno de los objetivos que debe tener es despertar el interés y concientizar lo importante que es, claro, no es la idea
de poder trabajar bajo esa premisa. ¿Cuánto tiempo nos tomaría normalmente implementar Milton? Bueno, eso depende, Milton. Yo tampoco no les podría decir cuánto tiempo me demoraría implementar un sistema de gestión, porque va a depender mucho del contexto de la empresa, ¿no? El tipo de empresa, sus procesos, que yo pueda verificar el tamaño de la empresa. De repente me dice el ingeniero, tenemos que poder trabajar también en las sedes. Entonces, todo eso va sumando costos, horas hombre. Así que los costos son cambiantes, ¿no? Para mí, es decir, no sé, de repente para un profesional que tenga un costo, oye, ¿sabes qué? Yo te implemento por 1.000 soles y te pongo todos los documentos a disposición. También pasa, ¿no? Como les he comentado. Ahora la seguridad es invertida en riesgos. Correcto. Resistencia al cambio, pues sí, ¿no? Eso pasa, ¿no? Cultura organizacional y sobre todo de la parte de, ¿no? De la gerencia, ¿no? Donde a veces no quiere invertir, pero cuando pasa un accidente, verdaderamente se da cuenta de la situación, qué es lo que le puede afectar y cuáles son las consecuencias, ¿no? Que este puede tener. Entonces, esto nos dice el artículo 39, ¿no? De nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, norma nacional en Perú, ¿no? La respuesta a emergencias y normas internacionales. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Esta, la NFPA 10, que nos habla de extintores, ¿ok? Tenemos la norma NFPA 30 sobre el almacenamiento de líquidos inflamables, la norma NFPA 600 sobre la rendición de brigadas, ¿ok? La norma 1600 sobre el manejo de emergencia y continuidad de negocio, muy similar a lo que les comentaba de la norma ISO, ¿no? La 22301.